La formación de gotas de lluvia, su acumulación sobre esta hoja, agua y aceite que no se mezclan, algo pegajoso, la forma de una pompa, puñuelos que se ponen duros e insectos que caminan sobre el agua. Tienen algo en común: fuerzas intermoleculares. Hay dos tipos de fuerzas que operan en una molécula: fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Vamos a ver cuál es la diferencia. Las fuerzas intramoleculares son las que permiten mantener los átomos juntos en una molécula, por ejemplo, los enlaces covalentes. De otro lado, las moléculas por sí mismas pueden atraerse sin formar enlaces. En tal caso operan fuerzas intermoleculares. En general, las fuerzas intermoleculares son más débiles que las de los enlaces covalentes. Observa el gráfico. En él se muestra cómo aumenta la energía de acuerdo a la fuerza atractiva. Por ejemplo, las denominadas fuerzas dipolo tienen una energía en promedio de 2 kJ por mol, mucho más baja que las de los enlaces covalentes, que poseen una energía que va desde los 150 hasta los 1000 kJ por mol. Las fuerzas intermoleculares están relacionadas con los tres estados clásicos de la materia: sólidos, líquidos y gases. En los sólidos, el desplazamiento de las partículas es totalmente restringido y forman una estructura fija. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares son intensas. En un líquido, el movimiento de sus partículas está menos restringido, pero tienen cierto grado de libertad para desplazarse, por lo que las fuerzas de atracción son mayores que en las del sólido. En los gases, las fuerzas intermoleculares son débiles y por eso las partículas se mueven libremente. En comparación con los estados sólido y líquido, en los gases las fuerzas intermoleculares son débiles y por eso las partículas se mueven libremente. En comparación con los estados sólido y líquido, en los gases las fuerzas intermoleculares son las más débiles. Las fuerzas intermoleculares pueden ser atractivas o repulsivas. Las repulsivas, en esta secuencia las descartaré y nos centraremos en las atractivas. Dentro de las atractivas se pueden destacar las fuerzas de Van der Waals, el apilamiento pi, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Coulomb. Ahora veremos cada una en detalle, empezando por las fuerzas de dispersión de London, una de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de London son débiles y predominan en las moléculas apolares de cadena carbonada larga. Surgen de los multipolos temporales en moléculas sin momento dipolar permanente. Estos multipolos temporales también pueden llamarse dipolos instantáneos. Imagina que este esquema representa, más o menos, una molécula pequeña rodeada por una nube electrónica oscilante. Esta oscilación resulta en un momento dipolar instantáneo o transitorio, es decir, que es de muy corta duración. Podemos detener la animación en algunos puntos claves. El primer momento es donde la nube electrónica está distribuida uniformemente sobre toda la molécula. Esto significa que el momento dipolar será 0. Te dejo una etiqueta con un link por aquí si no recuerdas de qué se trata el momento dipolar.
Un segundo momento sería cuando la nube se desplaza ligeramente hacia el extremo inferior de la molécula, como lo señala la flecha. En esta situación, el momento dipolar será diferente de cero. Como resultado, la molécula tendrá un momento dipolar instantáneo que podemos representar con cargas parciales delta más y delta menos. El tercer momento sería cuando la nube se desplaza hacia la parte superior de la molécula, como lo indica la flecha. Aquí, nuevamente, el momento dipolar será diferente de cero, pero con el dipolo invertido de la manera en que lo señalan las cargas parciales. Dado que la nube oscila constantemente, el dipolo se intercambia con el tiempo. Se estima que este momento dipolar instantáneo tiene un tiempo de vida media de 10 a la menos 16 segundos. La atracción entre moléculas siempre es el resultado de una atracción electrostática entre cargas opuestas. Una molécula con un dipolo instantáneo inducirá la formación de un dipolo en una molécula adyacente. Todas las moléculas pueden generar un dipolo instantáneo y las fuerzas de London es la principal fuerza que actúa en las moléculas apolares. Por ejemplo, el metano está compuesto por moléculas no polares que se atraen por fuerzas de London. La nube azul de la ilustración esquematiza a la nube electrónica que envuelve la molécula. Las moléculas están en constante movimiento, de manera que en algún momento pueden acercarse lo suficiente. El acercamiento está mediado por la formación de dipolos instantáneos de la manera en que se acaba de explicar en este video. El dipolo instantáneo de una molécula hace que la molécula vecina forme un dipolo inducido, en un proceso que se llama polarización inducida. Las moléculas interactúan electrostáticamente de manera que las cargas opuestas promueven la atracción. En concreto, la atracción entre dipolos instantáneos resulta en interacciones de dispersión de London. Es la fuerza de atracción predominante en moléculas no polares y es una fuerza que solo actúa cuando las moléculas están muy cercanas. La intensidad de la fuerza de atracción afecta los cambios de entalpía de fusión y vaporización, y en consecuencia los puntos de fusión y ebullición respectivamente. En esta tabla están los datos de la entalpía de ebullición o calor de evaporación de una serie homóloga de hidrocarburos y sus puntos de ebullición. En la primera columna está la fórmula molecular. En la segunda se esquematiza su nube electrónica. En la tercera, la entalpía de fusión y en la cuarta, los puntos de ebullición. Observemos que conforme la cadena carbonada es más larga, la entalpía de ebullición aumenta, al igual que el punto de ebullición. Esto es consecuencia de la mayor cantidad de nube electrónica que se puede polarizar. Es decir, en una cadena más larga, la nube electrónica que forma los dipolos instantáneos es de mayor tamaño que la que forma una cadena más corta. Como resultado, a mayor longitud de cadena carbonada, más intensas son las fuerzas de dispersión de London. Cuando una molécula tiene un dipolo permanente, las moléculas adyacentes se alinean ellas mismas para maximizar las atracciones entre las cargas parciales positivas y negativas. El tipo de fuerza que experimentan se llaman interacciones dipolo-dipolo.
Por ejemplo, la molécula de acetona es polar y tiene un momento dipolar permanente. Podemos esquematizarla de la forma siguiente, en donde la zona de alta densidad electrónica se marca con delta menos y la de baja densidad con delta más. Las moléculas de acetona espontáneamente se sentirán atraídas de manera que se reorientarán para alinear las cargas positivas con las negativas. Las moléculas de esta manera estarán atraídas por interacciones dipolo-dipolo. Las interacciones dipolo-dipolo son más marcadas en el estado sólido, en donde sus moléculas tienen posiciones fijas. Sin embargo, también están presentes con menor intensidad en los líquidos y aún menos en los gases. El enlace por puente de hidrógeno o simplemente enlace de hidrógeno se forma entre un átomo con pares de electrones no compartidos y el orbital antienlazante del hidrógeno. Un requisito indispensable es que el átomo al cual está enlazado el hidrógeno debe ser muy electronegativo. Con respecto a esto último, los elementos que suelen llenar los requisitos para formar enlaces de hidrógeno son el nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hidrógeno debe estar enlazado al átomo X y X puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Un compuesto que forma puentes de hidrógeno es el agua. Esta molécula tiene un momento dipolar diferente de cero y por lo tanto decimos que es una molécula polar. Observemos que el hidrógeno está unido por enlace covalente al oxígeno. Por lo tanto, este átomo de hidrógeno cumple el requisito de estar unido a un átomo muy electronegativo, al igual que este otro hidrógeno. En este esquema se representa con líneas punteadas los puentes de hidrógeno. Desde luego, el enlace por puente de hidrógeno será entre el par de electrones no compartido del átomo de oxígeno y el orbital antienlazante del hidrógeno. Los puentes de hidrógeno en el agua líquida suelen ser transitorios, es decir, constantemente se forman y se disocian como lo observamos en esta animación. No obstante, los enlaces por puentes de hidrógeno también pueden ser permanentes cuando el agua entra en el estado sólido. Observemos en la animación cómo va decayendo el movimiento molecular mientras se consolidan los enlaces de hidrógeno a medida que la temperatura del medio disminuye. Los enlaces de hidrógeno son los responsables de la unión entre las dos hélices del ADN. Las bases nitrogenadas son las que interactúan a través de enlaces por puentes de hidrógeno para consolidar la estructura del ADN. La solubilidad es una propiedad profundamente influenciada por la polaridad. Los solutos polares solo se pueden disolver en solutos polares. Por ejemplo,
El agua puede disolver la glucosa ya que ambas sustancias son polares. Pero el aceite no se puede disolver en agua ya que es una sustancia no polar. En química esta regla se enuncia como semejante disuelve lo semejante, que hace alusión a que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. Sin embargo, el oxígeno, una molécula no polar, puede disolverse en agua, aunque en una proporción pequeña. Si esto no ocurriera, los peces no podrían respirar bajo el agua, porque efectivamente los peces toman el oxígeno del aire y no de la molécula de agua. Para explicar la baja solubilidad del oxígeno, recordemos que las moléculas no polares pueden tener un dipolo instantáneo. El dipolo inducido se refuerza en presencia de una molécula polar. En agua, el oxígeno sufre una polarización inducida, es decir, el agua provoca que el oxígeno tenga cargas parciales. Esta interacción recibe el nombre de dipolo-dipolo inducido. La fuerza de un dipolo es una fuerza de tipo atractiva que resulta de la interacción electrostática entre un ion y una molécula que tiene un dipolo. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve en agua por efecto de esta fuerza. El polo parcialmente positivo del agua abstrae los iones cloruro de carga negativa, mientras que el polo parcialmente negativo abstrae los iones sodio de carga positiva. Los iones sodio se rodean por moléculas de agua. Las moléculas de agua se orientan de tal forma que el oxígeno apunta hacia el sodio. Los oxígenos interactúan con el sodio debido a sus cargas opuestas. Las líneas en verde, por lo tanto, representan la interacción ion-dipolo. De otro lado, el ion cloruro se rodea con moléculas de agua con sus hidrógenos apuntándole, ya que estos llevan la carga parcial positiva. La interacción ion-dipolo se da como consecuencia de la atracción de cargas opuestas, y estas se remarcan en verde. Apilamiento pi o interacciones pi-pi. Los compuestos aromáticos se caracterizan por poseer dobles enlaces alternados. El benceno es un aromático que posee 3 dobles enlaces alternados con enlace sencillo. En este compuesto, el traslape de los orbitales pi generan una nube electrónica por encima y por debajo de la molécula. En esta animación vemos cómo los orbitales p puros se combinan para originar el sistema pi o nube pi. La molécula del benceno tiene 2 zonas de alta densidad electrónica, una por encima y otra por debajo del plano de la molécula. En el plano de la molécula, es decir, en donde se encuentra el esqueleto carbonado, está una zona de más baja densidad electrónica. La interacción pi-pi se refiere a la atracción entre anillos aromáticos. La nube pi, parcialmente negativa, atrae los átomos del esqueleto carbonado parcialmente positivo. Los anillos aromáticos pueden acomodarse de diferente manera. Las principales son la forma sándwich, la forma T y la forma paralela desplazada. La interacción pi-stacking es importante en el apilamiento de bases nitrogenadas en la molécula de ADN. Observe que la guanina y adenina se acoplan paralelamente con ayuda de la interacción pi-pi.
Bueno, y así concluimos esta parte de las fuerzas intermoleculares. Muchas gracias por su atención, un saludo y hasta la próxima. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor, enfócate en la ciencia.